El polvo del camino se había adherido a sus sandalias, a su túnica y, lo que era peor, a su ánimo. Ezra contemplaba el pequeño puesto en el mercado de Jerusalén con una pesadez en el pecho que le dificultaba respirar. Las grandes tinajas de arcilla, que antaño rebosaban del aceite de oliva más fragante de la región, yacían vacías, secas hasta la última gota, como su corazón. El bullicio de la ciudad, los gritos de los otros mercaderes pregonando sus mercancías, las risas de los niños correteando entre las piernas de los adultos, todo se fundía en un zumbido lejano y carente de significado. Su mundo, construido con el sudor de su frente y la herencia de su padre, se desmoronaba sin remedio aparente. Las deudas eran como buitres que circundaban su pequeña parcela de vida, esperando el momento final para descender. Cada moneda que había ahorrado se había esfumado, cada esperanza desvanecido. Aquella tarde, el sol no calentaba, solo iluminaba con crudeza la evidencia de su fracaso. Se dejó caer sobre un viejo taburete de madera, cuyo crujir pareció un lamento. Apoyó el rostro entre sus manos, ásperas por el trabajo y los años, y cerró los ojos. No había lágrimas. La sequedad lo envolvía por dentro y por fuera. Recordó los tiempos de abundancia, cuando su aceite era buscado por las familias más importantes para encender las lámparas del sábado y para ungir los panes. Ahora solo quedaba el eco de aquellos días y el sabor amargo del presente. El orgullo de un hombre que siempre se había sostenido a sí mismo se resquebrajaba, dejando al descubierto la fragilidad de su espíritu. Se sentía tan pequeño, insignificant, como un grano de mostaza perdido en el inmenso desierto de Judea. La provisión, aquel concepto del que tanto hablaban los rabinos en la sinagoga, le parecía una palabra vacía, un susurro que se llevaba el viento del este. Con un suspiro que le brotó desde lo más hondo, Ezra se levantó y comenzó a recoger lo poco que quedaba. Su mirada, nublada por la desesperación, recorrió el puesto vacío hasta posarse en un rincón oscuro, semioculto, tras una tinaja volcada. Allí, casi como una burla de su propia situación, encontró un pequeño jarro de barro. No era más grande que su mano extendida. Simple, sin adornos, el tipo de recipiente que se usa para una sola lámpara. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso ínfimo de su contenido. Lo agitó levemente y un sonido líquido, tímido, casi avergonzado, le respondió. Era el último vestigio de su prosperidad, la gota final de su esperanza en aceite, quizás lo suficiente para humedecer un pan duro durante una comida, o para mantener una llama viva durante una hora, nada más. Y en ese instante de absoluta desnudez, cuando la realidad se le presentó en toda su crudeza, algo se quebró dentro de él. Ya no había lugar para la estrategia, para el cálculo, para la fuerza propia. La armadura del autosuficiente se desprendió, pedazo a pedazo. Ezra se arrodilló allí mismo, en el polvo de su fracaso, apretando el pequeño jarro contra su pecho, como si fuera el corazón de un hijo moribundo. Su puesto estaba ya casi vacío. Los compradores se habían ido hacía rato, y en la soledad de aquel crepúsculo, elevó una oración que no estaba tejida con palabras elaboradas, sino con gemidos de un espíritu destrozado. Dios de mis padres, murmuró, su voz un hilo quebrado que se enredaba en el aire quieto. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y mío, ¿eres tú todavía mi Dios? La pregunta surgió desde la hondura de su duda. He trabajado, he sudado, he sido honesto, he visto cómo todo se esfuma. No te pido riquezas, no te pido grandeza, solo una razón, para creer que no me has abandonado. Solo un poco de esperanza. Mi vida es como este jarro, casi vacío. ¿Puedes llenar lo que está vacío? ¿Puedes hacer algo con esta última gota que me queda? No hubo un rayo de luz, ni una voz del cielo, solo el silencio profundo que sigue a la rendición total. Ezra se quedó allí, arrodillado, vaciado de sí mismo, entregando su nada a las manos de un Dios que parecía estar muy lejos,
Fue en ese estado de completa dependencia, de abandono de toda pretensión, cuando sintió un impulso extraño, un susurro en el interior que no provenía de su razón. No era una voz audible, sino una certeza que nació en su espíritu, una orden tranquila, pero insistente: Ambé, pide prestadas vasijas, no unas pocas, muchas, todas las que puedas. La instrucción carecía de sentido. ¿Vasijas vacías para qué? ¿Para evidenciar aún más su miseria? La lógica se rebeló, clamando que era una locura, que se convertiría en el hazmerreír del mercado. Pero una fe minúscula, del tamaño de un grano de mostaza, había brotado en el terreno recién arado de su humillación. Era una fe frágil, temblorosa, pero era real. Se aferró a ella como un náufrago a un madero. Sin comprender, pero obedeciendo, Ezra se levantó, con una determinación que no sentía, pero que actuó como si la tuviera. Recorrió las callejuelas cercanas, golpeó puertas, pidió favores, se humilló una vez más. ¿Me prestas tus vasijas? Te las devolveré mañana. Algunos vecinos, viendo la desesperación en sus ojos, accedieron con curiosidad y un dejo de lástima. Otros se negaron, moviendo la cabeza con pesar. Al final, regresó a su puesto con una decena de recipientes de todos los tamaños, jarras, cántaros, tinajas pequeñas. Los colocó en fila, formando un ejército mudo de barro vacío que lo miraba expectante, desafiando su fe ridícula. El silencio era absoluto. La noche había caído y una única lámpara débil iluminaba la escena surrealista. Tomó entonces su pequeño jarro, aquel que contenía la evidencia tangible de su ruina. Lo inclinó sobre la primera vasija prestada. Su mano temblaba. La duda le arañaba la mente. ¿Y si nada pasa? ¿Y si esto ha sido solo el delirio de un hombre acabado? Por entonces, un sonido rompió el hechizo de la incertidumbre. No fue el goteo intermitente que esperaba, fue el flujo constante, generoso, ininterrumpido de un líquido dorado que comenzó a caer, a llenar el espacio vacío de la primera vasija. Ezra contuvo el aliento. Sus ojos, ampliados por el asombro, siguieron el curso del aceite que seguía fluyendo, imparable. Cuando la primera vasija estuvo llena, movió el jarro sobre la segunda y el flujo continuó. No disminuyó, no se detuvo. Una risa que era también un llanto le brotó del alma. No era su fuerza, no era su mérito, era una fuerza externa, divina, que operaba a través de su obediencia ridícula, a través de su fe diminuta. Jarra tras jarra, cántaro tras cántaro, el aceite siguió fluyendo. El aroma denso y fragante del aceite de oliva más puro llenó el aire, impregnando sus ropas, el polvo del suelo, la noche entera. Era el olor de la provisión, el perfume del milagro. Ezra ya no temblaba de miedo, sino de una alegría sobrecogedora. Era un instrumento, un testigo privilegiado de lo imposible. El jarro en su mano ya no era un símbolo de escasez, era el conducto de la abundancia infinita de Dios. Finalmente, el flujo se detuvo, no porque el jarro se hubiera agotado, sino porque no había más vacío que llenar. La última vasija prestada estaba llena hasta el borde. Ezra se quedó de pie, rodeado de recipientes rebosantes de aceite dorado, que brillaban a la luz de la lámpara. El silencio ahora era distinto. Era un silencio sagrado, lleno de una presencia tangible. Miró su pequeño jarro original. Todavía tenía aceite, solo lo suficiente para él, para recordarle que el milagro no había estado en la cantidad inicial, sino en la fuente inagotable a la que su fe le había dado acceso. En ese momento de quietud radiante, una comprensión profunda, como un rayo de luz que ilumina la verdad más esencial, descendió sobre su espíritu. No fue una teoría teológica, fue una revelación grabada con fuego en su corazón. La provisión de Dios no tenía límites, porque su naturaleza misma es ilimitada. Él no estaba gobernado por la escasez del mundo,
por las leyes del mercado o por las matemáticas de los hombres. Él era el Dios de lo sobrenatural, el que hace caminos en el mar y sendas en el desierto. El milagro no había sido el aceite. El milagro había sido la ruptura de toda limitación humana. Ezra comprendió que el verdadero jarro que se había multiplicado no era el de barro, sino el de su fe. Dios no había necesitado sus tinajas llenas. Había necesitado sus vasijas vacías. Él no requería su fuerza, sino su rendición. La provisión divina no comenzaba cuando los recursos eran abundantes, sino cuando la fe reconocía que la fuente era eterna. El amanecer encontró a Ezra transformado. No era el mismo hombre que se había arrodillado en la desesperación. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una paz y una autoridad nuevas. Devolvió las vasijas llenas a sus vecinos, que lo miraban atónitos, sin comprender. Y entonces, Ezra no se encerró con su milagro. Sintió un fuego en sus huesos, una necesidad imperiosa de contar lo sucedido. Su testimonio ya no era el de un comerciante quejumbroso, sino el de un heraldo de la fe. Comenzó a hablar. A quien quisiera escuchar, y a quien no también, les contaba su historia. No para vanagloriarse, sino para señalar hacia el autor del milagro. ¿Crees que tu vida se ha acabado?, le preguntaba a un joven abatido por las deudas. ¿Crees que tu esperanza se ha secado?, le decía una viuda que lloraba en silencio. Mira mi jarro, era cocinada. Solo una gota de fe, una oración en la oscuridad. Pero cuando entregué esa nada a las manos del Todopoderoso, Él la multiplicó más allá de todo lo que podía imaginar. La fe, hermano mío, no es creer que Dios hará lo que tú quieres, es confiar, aún en la ruina total, que Él es bueno y que su provisión encontrará la manera de alcanzarte. La fe no ve la circunstancia, ve a Dios por encima de la circunstancia. Y su testimonio se regó por el mercado, no como un chisme más, sino como un mensaje de esperanza. Ezra se convirtió en un faro. Su puesto volvió a llenarse de clientes, pero ahora él veía cada transacción como una oportunidad para compartir el secreto del jarro en la fe. Abre puertas donde todo parece acabado porque cambia nuestra perspectiva de la llave. Dejamos de buscar la llave de la solución en nuestros bolsillos vacíos y aprendemos a confiar en el llave Ro, que tiene acceso a todas las puertas. Donde la lógica humana ve un callejón sin salida, la fe divina ve la cantera de donde Dios extrae los caminos nuevos. Donde los ojos naturales ven sequía, los ojos de la fe ven el río subterráneo de la gracia que está a punto de brotar. Años después, Ezra, ya anciano, seguía en su puesto. A su lado, siempre colgado de una estaca, estaba aquel pequeño jarro de barro, vacío y reseco. Pero más valioso que todos los tesoros de Herodes, no era un amuleto de la suerte, era un recordatorio, un símbolo de que la verdadera abundancia no reside en lo que tenemos en la mano, sino en quién depositamos nuestra confianza. Una tarde, un hombre joven, con el rostro marcado por el fracaso y la angustia, se acercó al puesto y se quedó mirando el jarro viejo con curiosidad. «Señor, ¿por qué guarda esa vasija vieja y rota?» «No veil, nada». Ezra sonrió, una sonrisa que atravesaba el tiempo y llevaba consigo la paz de quien ha visto lo invisible. Tomó el jarro con ternura, como si sostuviera la cosa más preciosa del mundo. «¿Rota? ¿Sin valor?», dijo su voz, suave pero llena de una fuerza inquebrantable. «Joven, lo que tus ojos ven como vacío y sin valor, mis ojos lo ven lleno de la promesa más grande. Este jarro me enseñó que Dios nunca llega tarde, pero siempre llega a tiempo, que Él especializa en resucitar sueños muertos y en hacer fluir ríos de provisión en los desiertos de nuestra vida. Tu situación no es el final de tu historia, es solo el lugar donde Dios espera que le des tu jarro vacío. Entrégale esa última gota de esperanza que crees que no sirve para nada y prepárate con fe, pidiendo prestadas vasijas a la esperanza, porque su provisión,
Su provisión no tiene fin. La fe no te libra de la tormenta, pero te asegura quién está en el barco contigo, y Él calma mares y multiplica lo poco que queda. Ese es el secreto del jarro. ¿Quieres conocerlo de verdad? El joven asintió Waensas Hoyos. Por primera vez en mucho tiempo, brilló un destello de algo que se parecía mucho a la fe, y bajo el cielo de Jerusalén, el viejo vendedor comenzó a contar de nuevo la historia que nunca terminaba.